muchas gracias, querido Andrés, y muchas gracias también a Diego Pool por haberme reclutado para este que es mi primer evento académico después de algunos años en la política, como fue el caso también de Andrés Ollero hace más tiempo. Bien, entonces yo voy a hablar sobre el bien común y más específicamente la noción de bien común en un autor norteamericano actual, que es Adrian Vermeule. Vermeule es uno de los representantes más destacados de una corriente que se ha dado en llamar postliberalismo, ¿no? y que agrupa tanto a filósofos como teóricos políticos, como políticos en ejercicio. Por ejemplo, el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que es una persona muy instruida, parece pues, muy influido por esta corriente, incluso se le puede encuadrar dentro de ella, ¿no? Otros miembros de la corriente postliberal serían muy especialmente Patrick Deneen. Yo diría que las dos obras más importantes del postliberalismo son Why Liberalism Fails, de Patrick Deneen, ¿Por qué fracasó el liberalismo?, de 2018, y la obra de hace 2 años, Regime Change, Cambio de régimen. Por cierto, yo publiqué respuestas a estas dos obras en prensa digital y sostuve un debate presencial con el propio Deneen aquí en esta casa, en el CEU, en 2019. Otros autores encuadrables dentro de esto serían Gladden Papin, Curtis Jarvin, Chad Pecknold y otros, ¿no? Bien, entonces, por dar solo algunas pinceladas, ¿qué rasgos comunes presentan estos postliberales? Pues bien, ellos son antifusionistas, por ejemplo, entendiendo por fusionismo la posibilidad de fusionar el liberalismo y el conservadurismo. La primera obra que citaba antes de Deneen es ¿Por qué fracasó el liberalismo? Es decir, ellos son... este post en realidad equivale a un anti, son más bien antiliberales y no creen que el liberalismo sea fusionable o integrable con el conservadurismo, ¿no? Por tanto, proponen un conservadurismo antiliberal o postliberal. Son también populistas, ellos hablan mucho de la polaridad entre el pueblo y las élites, ellos dicen defender al pueblo frente a las élites, lo cual presupone, por cierto, que ambos, pueblo y élite, son homogéneos, lo cual es discutible, pero no entremos ahora en esto. Y por tanto, son críticos, por ejemplo, de la globalización económica y de la inmigración masiva, fenómenos que, en su opinión, han penalizado especialmente a la clase trabajadora occidental. Los trabajadores occidentales serían los grandes perdedores de la globalización. No solo los trabajadores, más genéricamente lo que ellos llaman los somewhere, los de algún sitio, ¿no? Es decir, las personas enraizadas todavía, enraizadas a lugares concretos, a ciudades, a países concretos o incluso a habilidades profesionales concretas. Mientras que los ganadores de la globalización serían los anywhere, los que no son ya de ningún sitio en particular, esa supuesta élite transnacional que le da igual vivir aquí que allá, que puede desarrollar su trabajo en este sitio como en aquel otro, y que incluso es postprofesional en el sentido de que es capaz de adaptarse al cambio vertiginoso constante que parece definir a la economía actual, ¿no? Les define su capacidad de adaptación, una capacidad de adaptación que no tendrían, en cambio, los otros, los enraizados. Bien, pero dejemos el postliberalismo en general y vayamos a la obra concreta de Vermeule y especialmente el libro Common Good Constitutionalism, el constitucionalismo del bien común. Y él pretende que este constitucionalismo del bien común sea visto como una tercera vía, una alternativa a las dos grandes tendencias del derecho constitucional norteamericano, solo aparentemente enfrentadas, en opinión de Vermeule, porque en realidad se trata de los mismos perros liberales con distintos collares, en su opinión. Y esas dos corrientes, como ustedes conocen perfectamente, son el originalismo y el progresismo. Es decir, el originalismo defiende la necesidad de ser fieles al texto original de la Constitución norteamericana, mientras que el progresismo es el que sostiene esta visión que antes llamaba forestal
Andrés, ¿no? Es decir, la Constitución como un árbol que crece constantemente, o bien como un documento vivo que necesita ser constantemente actualizado, reinterpretado, para salir al paso de las nuevas exigencias, las nuevas necesidades sociales y muy especialmente la supuesta necesidad de más y más libertad individual. Caracteriza a este progresismo del documento vivo la creencia en ese mito, lo llama con razón, en mi opinión, mito irracional, Fameuil, ¿no? De la ampliación infinita de la libertad, la lucha interminable por la liberación, en este caso liberación frente a constricciones no deseadas derivadas de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, por ejemplo la binariedad sexual, ¿por qué ser limitados por la binariedad sexual? Porque solo dos sexos y sexos determinados por los cromosomas, vamos a liberarnos de esa tiranía, por poner solo un ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues ya digo, lo suyo, el constitucionalismo del bien común, viene a ser como una tercera vía, frente a esas dos que en el fondo están relacionadas en su opinión, ¿no? Y bien, lo que él propone en realidad es el retorno a lo que llama la concepción jurídica clásica, que parece ser el iusnaturalismo tomista. No me parece a mí que domine muy bien el iusnaturalismo tomista, cita la definición de derecho en Santo Tomás como ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. No profundiza mucho más, lamenta que en la lengua inglesa falte la distinción entre ius y lex, porque ambas son law en inglés. Entonces explica a sus lectores anglos la diferencia entre el ius como un corpus jurídico omnicomprensivo que incluye no solo las normas, no solo las leyes, sino también principios más amplios. El ius trasciende a la lex. Y en definitiva, el sentido del ius, según Fameuil, consiste en dar a cada uno lo suyo, lo de Santo Tomás, ¿no? Dar a cada uno su derecho. Y este sum de cada uno está determinado a su vez por el bien común. Entonces, en caso de que quepa hablar de derechos subjetivos, son derechos subjetivos subordinados al bien común, o dicho de otra forma, el derecho individual es la ordenación de la persona al bien común y a la justicia objetiva, la inserción o encuadramiento de la persona en ese orden objetivo justo. En otras ocasiones, Fameuil desarrolla o desglosa el concepto de bien común diciendo que en las circunstancias históricas actuales incluye bienes tales como la justicia, la paz, la seguridad, la abundancia o la solidaridad. En todo caso, el derecho subjetivo no debe ser entendido como freedom from, es decir, como barrera de protección del ciudadano frente al poder estatal. En esto es muy categórico Fameuil. La filosofía del derecho hace extraños compañeros de cama y Fameuil establece una inopinada alianza iusfilosófica con un pensador, un filósofo del derecho que tiene una orientación política y moral muy diferente, que es, por supuesto, Ronald Dworkin. Fameuil se identifica con la concepción, digamos, del derecho como integridad, característica de Dworkin, es decir, el derecho no consiste solo en normas, también consiste en principios y directrices. Ahora bien, la opinión de Dworkin y la de Fameuil acerca de cuáles son esos principios que trascienden a las normas o cuál es su contenido no podría ser más discordante. Es conocido que Dworkin es un pensador pues, bastante progresista, en su llamada lectura moral de la Constitución, pues bien, identifica en las entrañas de la Constitución, por ejemplo, un innegable derecho de la mujer al aborto, al menos en las primeras fases del embarazo, ¿no? Bien, esto es algo que Fameuil, que es conservador en lo moral, pues rechaza absolutamente. Y, por cierto, el hecho de que dos juristas puedan llegar a conclusiones tan distintas acerca de qué contenido tienen los principios jurídicos, quizás sea un indicio de que este principialismo no sea la concepción jurídica más sensata, ¿no? Ya que cada uno mete en los principios lo que le parece oportuno y a veces cosas contradictorias entre sí. Bien, en todo caso, como dije antes, originalismo y progresismo son los mismos perros con distintos collares. Según Fameuil, considera que ambos son positivistas, es decir, interpreta el originalismo como un positivismo constitucional, es decir, los originalistas simplemente predicarían una sumisión irracional a la voluntad del constituyente de 1787, ¿no? Y o sea, hay que obedecer la Constitución simplemente porque fue decretada
por los padres fundadores. Se está sacralizando la voluntad de los padres fundadores. El progresismo, en cambio, sacraliza la voluntad de otra manera. En este caso no es tanto la voluntad del legislador como la voluntad de ese sujeto desvinculado en tarea interminable, en lucha interminable por su liberación, por su desvinculación respecto a todas las constricciones no deseadas, etcétera, etcétera, ¿no? El individuo rey de la posmodernidad, sus deseos son ley, y esa es, digamos, es el motivo inspirador del progresismo constitucional. Vermeer considera que el originalismo es hijo de su tiempo, es decir, se desarrolló en la década de 1950, de 1960. Fue la época en que el Tribunal Supremo norteamericano, bajo la presidencia de Earl Warren, empezó a, digamos, abusar del activismo judicial, a reinterpretar o reconstruir la Constitución de manera, digamos, creativa para obligarla a decir aquello que los progresistas querían que dijera. Entonces, como reacción frente a esta manipulación progresista de la Constitución, los conservadores se fueron al originalismo, es decir, el respeto al sentido original y objetivo de la Constitución. Pero Vermeer discrepa de esto también por razones filosóficas. Considera que no existe un sentido objetivo de la Constitución, en todo caso no existe antes de la interpretación. El significado objetivo se encuentra al final del proceso de interpretación. Por tanto, digamos, Vermeer cree también en la necesidad de una interpretación, digamos, constructiva, y esa interpretación solo es posible desde una concepción omnicomprensiva de lo bueno, de la naturaleza humana, etc. Ese ius que decíamos antes, porque siempre se interpreta desde una concepción total, omnicomprensiva, comprehensive, diría Rawls, de lo bueno y del cosmos, ¿no? Bien, que critique el originalismo no significa que Vermeer, ya es evidente, comulgue con el progresismo. Dice que el progresismo se basa en la mitología irracional del progreso infinito, y en esto acierta, en mi opinión. Ahora bien, sí coincide con ellos en una cosa, y es en la idea de la Constitución como documento vivo. Es decir, también Vermeer cree que la Constitución necesita ser reinterpretada, reconstruida, para adecuarla a las nuevas necesidades, que en su caso no son las de una expectativa de una libertad siempre mayor, este imperativo de liberación en el que creen los progres, sino se trata de adaptar la Constitución a las nuevas exigencias del bien común. El bien común es la idea guía para Vermeer. Y bien, ¿cómo entiende el bien común? Bien, Vermeer insiste en que el bien común no es la mera yuxtaposición de los bienes individuales, rechaza la concepción agregativa del bien común. Define el bien común como el bien indivisible, y ahora cito textualmente, el bien indivisible de una comunidad ordenada según justicia. La vida común en una comunidad bien ordenada. Es un bien indivisible al que contribuyen los individuos y que es disfrutado colectivamente por ellos, pero digamos de manera indivisible. Pone el ejemplo de la victoria de un equipo de fútbol, ejemplo de bien común, ¿no? Todos los jugadores han contribuido a ese éxito y todos disfrutan de él sin que ese bien disminuya, ¿no? Mi disfrute del éxito no supone, no aminora el disfrute por parte de otro jugador, no es una tarta que haya que repartir. Bien, otra crítica de Vermeer al originalismo, y que contrasta con su propia visión de las cosas, es que bueno, el originalismo, el liberalismo más genéricamente, está obsesionado por el temor al Estado, por la desconfianza frente al Estado. Por eso concibe los derechos como barreras de protección del ciudadano frente a posibles abusos estatales. Bien, Vermeer considera que esta obsesión es errónea, y como alternativa a eso, él propone la fórmula imperare aude, que toma del español Ricardo Calleja. Imperare aude, atrévete a mandar. En lugar de tener tanto miedo al Estado, al contrario, al Estado hay que animarle a, lo deseable es que ejerza su autoridad para impulsar el bien común. Vermeer ve al Estado como el garante, el guardián
del bien común. Por tanto, parece pedir más intervención estatal en todas las esferas, en todos los ámbitos sociales, ¿no? Por ejemplo, Vermeulen llega a defender vehementemente a las bestias negras del liberalismo, que son la burocracia y el Estado administrativo. Escribe: el Estado administrativo es hoy el lugar y vehículo principal para la provisión de los bienes de la paz, la justicia y la abundancia, que son centrales para la teoría clásica. ¿Hay lugar en una teoría tan monopolizada por la noción de bien común? ¿Hay sitio para los derechos individuales? Teóricamente sí lo hay, pero insiste Vermeulen, como dije antes, que los derechos no deben ser interpretados en términos individualistas, dice él literalmente, sino en términos del bien común, lo cual parece significar que están, como dije antes, subordinados al bien común y no son más que una de las facetas del bien común. ¿Cómo se manifiesta esto, cómo se refleja esto en derechos concretos? Pues bien, en relación a la libertad de expresión, por ejemplo, Vermeulen dice que esta idea de una libertad de expresión ilimitada en realidad es reciente, ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial y no es defendible. Él cree que la libertad de expresión tiene que ser recortable en aras de las exigencias del bien común. Pone dos ejemplos concretos, que son la prohibición de la blasfemia y la prohibición de la pornografía, que estuvieron en vigor incluso en época liberal, ¿no? El siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Por cierto, yo coincido con Vermeulen en que la pornografía tendría que estar prohibida, pero esto no cuenta como excepción a la libertad de expresión, porque la pornografía no expresa nada, no expresa ninguna idea, ninguna tesis. Me estoy refiriendo a la libertad de expresión como libertad de debate o de contraposición entre ideas, teorías, tesis distintas, ¿no? Bien. En lo que se refiere a la forma de Estado, Vermeulen observa un prudente eclecticismo o accidentalismo, no defiende ninguna forma de gobierno en particular, lo cual significa que la democracia por sí misma no garantiza la promoción del bien común, podría garantizarla, pero no necesariamente, y viceversa, el bien común puede ser adecuadamente impulsado por formas de Estado no democráticas. Llega a citar un texto de Johannes Messner que parece abrir la puerta a la dictadura del bien común, ¿no? No tengo tiempo de leerla. Entonces, me dedico sin tiempo, pero en la segunda parte quería exponer mi opinión sobre esto a ver si el moderador es misericordioso y me concede 2 minutos más. Vamos a ver, ¿qué pienso de Vermeulen? Yo soy un conservador, igual que Vermeulen, pero no me parece que, bueno, un conservador que considera, igual que él, que la sociedad occidental está atravesando una grave crisis moral que se manifiesta, por ejemplo, en la desprotección de la vida del no nacido, la protección de la vida de los enfermos graves, de lo que se nos habló esta mañana sobre la eutanasia, la crisis de la familia, la fragilización de la familia, el hundimiento de la nupcialidad, el matrimonio está siendo reemplazado por la pareja de hecho, el hundimiento de la natalidad, que es un problema social gravísimo porque nos aboca al colapso socioeconómico por falta de cotizantes jóvenes, etc. En esto coincidimos. No me parece, en cambio, que la medicina adecuada para esa situación sea una doctrina jurídica que prácticamente niega la idea de derechos individuales o los vacía de facto, subordinándolos incondicionalmente al bien común. Yo creo todavía en las libertades clásicas, digamos, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, derecho a asociación, etcétera, etcétera. No creo en los nuevos derechos surgidos a partir de la revolución contracultural y sexual de los años 60 y 70, derecho al aborto, derecho al llamado matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Al cambio de sexo últimamente o la eutanasia de la que se hablaba esta mañana, etcétera. Bien, entonces, lo que propone Vermeulen, que es decir, en lugar de apelar al texto original de la Constitución, apelemos directamente al derecho natural. Esto puede parecer tentador, esta posibilidad de saltar por encima de la Constitución para apelar directamente al derecho natural, pero no creo que debamos defender esto. Desaparecería toda seguridad jurídica. Yo creo que, en definitiva, Vermeulen lo que está proponiendo es que los conservadores hagamos lo que ya hacen los progres, que es torturar la Constitución, retorcerla, hasta obligarla a decir lo que nosotros querríamos que dijera. Pero eso no es honesto, digamos, jurídicamente, ¿no? La seguridad jurídica también es un valor. Por tanto, en todo caso, procedería a cambiar la Constitución, pero no interpretarla creativamente hasta hacerla decir aquello que nosotros quisiéramos, ¿no?
Por otra parte, creo que no nos interesa a los conservadores difuminar la línea de separación entre derecho, moral y política, como hace Dworkin o como propone Vermeulen. Si hacemos eso, lo que entrará en el derecho no será la moral que nosotros querríamos, y que yo estimo que es la moral verdadera, no, va a entrar la moral hoy dominante, que es una moral permisiva, hedonista, abortista, etcétera, ¿no? El libertinaje sexual y todo eso. Eso es lo que entrará en el derecho si hacemos más porosa la frontera entre derecho y moral. Igual que Robert P. George y Robert Bork. Bork es el gran teórico del originalismo, ¿no?, en Estados Unidos. Ambos son naturalistas, pero están convencidos de que la determinatio del derecho natural en las sociedades pluralistas actuales incumbe a los legisladores, básicamente a los legisladores que a su vez han sido democráticamente elegidos, no a intérpretes que, ya digo, manipulen abusivamente el texto de la Constitución, no a los jueces, por tanto. Por tanto, la única opción que tenemos los naturalistas en las circunstancias históricas actuales de conseguir leyes positivas concordes con el derecho natural es participar en el juego democrático, conseguir que algunos partidos políticos incluyan en sus programas propuestas acordes con el derecho natural, esperar que esos partidos triunfen y que reformen el derecho positivo en una dirección pues, más concorde con la ley natural. Es la única vía y no hay atajos en esto, me parece a mí. Por cierto, tanto la Constitución norteamericana como la española dan juego para una lectura conservadora. Ponía antes un ejemplo Andrés Ollero, el artículo 15 de la Constitución española, por ejemplo, dice todos tienen derecho a la vida. Ese todos se podría haber leído perfectamente como todos los concebidos, ¿no? El legislador progre decidió leerlo como todos los nacidos, pero no, perfectamente se hubiera podido leer todos los concebidos. Quiero decir que la Constitución da de sí, tiene una holgura ideológica suficiente para permitir también una lectura conservadora. Finalmente, ya termino de verdad, no me parece convincente esa concepción, digamos, fusional o casi mística del bien común indivisible que propone Vermeulen. Recordemos que el bien común no consiste, según en el bien de los individuos, ni siquiera en el bien de las familias, sino en una especie de comunión de todos los ciudadanos en un bien que es superior a todos los bienes individuales. Y por otra parte, él se niega a considerar que las expectativas y los derechos individuales en algún momento puedan estar en tensión o puedan ser la antítesis de ese bien común. Yo creo que esa tensión existe. Es evidente que existe tensión entre fines individuales y digamos, bienes colectivos o fines colectivos. Precisamente la tarea del derecho es gestionar sabiamente esa tensión, ¿verdad? Pero lo primero es reconocer que existe, Por tanto, tiene sentido la visión liberal de los derechos fundamentales como barreras de protección del individuo frente a un Estado siempre amenazante o siempre potencialmente abusivo. Eso tiene sentido. Vermeulen dice que no tiene sentido. Hay que reconocer la tensión entre ambas y gestionar prudentemente ese conflicto. Así como algunos ultraindividualistas libertarios como Nozick niegan el concepto de bien común, yo Vermeulen veo que representa lo mismo pero en el extremo opuesto, es decir, niegan que haya conflicto real entre aspiraciones individuales y bienes colectivos. No creo que esto sea totalitarismo, yo no creo que los postliberales sean totalitarios, pero sí interesa recordar que el totalitarismo en su momento, me refiero al nazismo y al comunismo, precisamente hicieron esto, subordinar absolutamente los derechos e intereses individuales a grandiosos fines colectivos, que en un caso era la construcción de la sociedad sin clases y en el otro caso era pues, el engrandecimiento de Alemania y la hegemonía alemana. Todavía me quedaba alguna idea por exponer, pero quizás lo podré hacer en el diálogo porque veo que me he pasado ya 2 minutos. Gracias. Muy bien, pues empezamos los 10 minutos de preguntas. Sí, yo justamente me reservé el derecho a hacer la primera pregunta. Muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Hugo Stornaiolo. Y mi pregunta más bien, va sobre el tema de que Vermeulen considera al bien común como una razón de Estado. No en el sentido del derecho natural, por cierto, que es una de las críticas que yo mismo le hice en Twitter hace años, sino que toma la idea de Maquiavelo.
y que si es que uno lee su libro sobre constitucionalismo del bien común desde esa lógica, que es más maquiavélico que justnaturalista, se va viendo que la ruptura, o sea, utiliza el justnaturalismo más como una fórmula que informa la aplicación justamente de esta decisión política a través del derecho, más que como un esquema o un patrón dentro del cual se descubre el orden justo. Entonces yo quería ver cuál era la perspectiva en donde se encuentra la ruptura entre justnaturalismo y más bien lo que yo digo, un decisionismo camuflado en Schmitt. Sí, bueno, él se considera justnaturalista. Ahora, la versión de justnaturalismo que presenta, efectivamente, a mí me recuerda más a una teoría del Estado fuerte, incluso estilo Carl Schmitt, que a otra cosa, ¿no? Ya que menciona lo de Carl Schmitt, por ejemplo, él en el libro defiende la idea del estado de excepción, es decir, se nota en él esa fascinación por el estado de excepción como clave de bóveda del sistema jurídico y como secreto oculto del sistema jurídico que encontramos también en Carl Schmitt, ¿no? Habla del estado de excepción usando versos de Shakespeare. Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante, ¿no? Esto significa, es excelente que el Estado tenga el máximo poder, pero claro, esperamos de su prudencia que no utilice todo el tiempo ese máximo poder, pero es excelente que exista esa autoridad máxima, esa capacidad máxima de intervención. Sí, bueno, la verdad es que hay varias facetas de Vermeulen que apuntan al Estado autoritario, aunque después cuando llega la hora de pronunciarse sobre las formas de Estado, pues más bien suspende el juicio. Dice, no, será buena la forma de Estado que promueva el bien común. Igual lo puede hacer una democracia que una oligarquía, una aristocracia o una monarquía, ¿no? Volviendo a la teoría aristotélica de las formas puras e impuras de gobierno. Como quería introducir una idea más, y tu pregunta me da pie a ello, yo creo que todos los errores de Vermeulen es, ¿cómo decir?, el monismo estatalista en el sentido de considerar que la solución consiste en más regulación, más autoridad estatal en todos los ámbitos. Lo veo como el error simétrico al de los libertarios que consideren que la solución para todo es menos Estado en todos los ámbitos. Yo creo que una de las claves para nuestra problemática actual es saber distinguir entre esferas. La esfera económico-comercial no es lo mismo que, por ejemplo, la esfera familiar, amoroso, moral, reproductiva. Yo creo que hace falta menos intervención en la primera y más intervención en la segunda. Vermeulen, en cambio, quiere más regulación, más impuestos, más Estado, también en la economía. No he dicho antes que defendía el Estado administrativo, etc. Yo creo que el Estado del bienestar, el Estado social, pudo ser una buena idea hace 100 años o 150, en tiempos de Bismarck y tal, cuando un trabajador se accidentaba y se quedaba en la miseria porque no había seguros sociales. Todo aquello estuvo muy bien, pero en la actualidad el Estado del bienestar, al menos en Europa, absorbe cada año casi la mitad de la riqueza nacional, ¿no? Entonces, esa presión fiscal está perjudicando la competitividad de nuestras empresas, en definitiva nos está empobreciendo lentamente, está sepultando nuestras economías bajo una losa de déficit público siempre creciente y de deuda soberana siempre creciente. Por tanto, yo no creo que necesitemos más Estado, más tributación, más regulación en lo económico. En cambio, sí necesitamos más intervención estatal en lo familiar, porque nuestro gran problema, y no tuve tiempo de desarrollarlo antes, es precisamente la desaparición de la familia y el hundimiento de la natalidad. En España estamos en 1,1 hijos por mujer. Aquí hay hispanoamericanos, les puede sorprender porque en Hispanoamérica todavía es un poco más alto. Digo todavía porque la tendencia también es descendente, pero en España estamos en 1,1 hijos por mujer. Eso es catastrófico, es la mitad. En Chile también se está despeñando en una velocidad. Además, hay una velocidad vertiginosa en la caída, ¿no? Pero vamos, que eso es la mitad de la tasa de reemplazo. Estamos teniendo la mitad de los niños que serían necesarios para simplemente reponer las generaciones. Eso apunta a largo plazo a la extinción y a medio plazo al colapso por falta de jóvenes. Por tanto, ahí sí, yo quiero más intervención del Estado en lo familiar, que el matrimonio deje de ser un contrato basura, que el Estado promueva el matrimonio, que en las escuelas, en lugar de educación para el libertinaje, se imparta educación para la responsabilidad amorosa y para la familia, para el matrimonio. Todo eso es intervencionismo legítimo, es decir, yo creo en la pedagogía moral
estatal. Creo que es inevitable, es imposible la neutralidad moral del Estado. El Estado siempre legisla desde una cierta concepción de lo bueno. Por ejemplo, si existe un derecho de familia, tendrá que determinar qué tipo de agrupación humana promueve y qué tipo de agrupación humana desincentiva, ¿no? Y eso lo hace inevitablemente cualquier derecho de familia. No existe un derecho de familia, digamos, moralmente neutral. Entonces, como el Estado no puede ser neutral, pues tiene que ser intervencionista, beligerante, a favor de lo que exige el bien común. En este caso, lo que más exige el bien común es la recuperación de la familia y la natalidad. Perdón si me he desviado un poco, pero no quería dejar sin colocar esta idea. Muy bien, nos quedan 4 minutos para alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Simplemente una pregunta. Yo coincido con algunas de las críticas que se le hace a Vermeulen. Leí el libro del constitucionalismo del bien común. Solo me queda una duda, que es la siguiente. Por un lado se critica el método interpretativo dworkiniano, vamos a decirlo más allá, que fundado en diferentes principios. Pero por otro lado, hace un minuto se dijo, ya la Constitución española daba de sí para una lectura conservadora, lo que da a presuponer que daba de sí para otra lectura que no sea conservadora, digamos, ¿no? Entonces me parece que justamente ese método que recoge Vermeulen es el que busca intentar de desempatar por qué una lectura y no otra lectura de la Constitución, porque sucede en varios casos que el texto de la Constitución puede dar para más de una lectura, digamos, ¿no? Y parece en este caso que el método de Vermeulen podría ser un poco más útil que ese otro que dice que hay que ir a buscar la intención del constituyente, o en su versión más contemporánea, que además no hay un constituyente, que además en Estados Unidos esto se pone mucho más peliagudo porque además de los constituyentes, la Constitución fue refrendada por todos los estados, entonces no sabría si ir a la voluntad de los constituyentes que escribieron la Constitución o a la voluntad de las legislaturas de los estados que fueron refrendando la Constitución, digamos, ¿no? Que además lo hicieron muchos años después, digamos, o unos años después. Entonces, pareciera que acudir a esa intención o a lo que llaman ahora, creo, el nuevo originalismo, el significado original de las palabras al momento que se dictó la Constitución, que por lo que comentaba antes, es todo un proceso además. No sé si es mejor método ese el del originalismo, de intenciones o de significados originales, que el método que propone Vermeulen para elegir una lectura de la Constitución u otra, dado que, por lo que comentabas, parece que da para más de una lectura, digamos, ¿no? Gracias. La Constitución española, en caso concreto de derecho a la vida, sí deja holgura para dos lecturas, lo cual significa que podemos desarrollarla en una dirección o la otra sin traicionar la intención del constituyente, porque es evidente que el constituyente no quiso dejar zanjado eso, precisamente quiso dejarlo vacío, abierto, para que el legislador y las mayorías democráticas en el futuro lo orientasen en una u otra dirección. Por tanto, no creo que se esté interpretando, quiero decir, en cambio, lo que propone Vermeulen es el mismo tipo de interpretación actualizadora del documento vivo, interpretación creativa, reconstructiva, que practican los progresistas, solo que practicándolo esta vez en un sentido conservador. Y yo eso no lo veo. Es decir, haber protegido el derecho a la vida no habría implicado una interpretación constructiva de la Constitución, porque la Constitución claramente dejó la puerta abierta a ambas opciones. Entonces, ni la legislación abortista traiciona la Constitución, desgraciadamente, porque basta con que leas todos como todos los nacidos, como de hecho se ha hecho, pero tampoco una interpretación de defensa de la vida habría traicionado la Constitución. Lo que sí traiciona la Constitución, en mi opinión, por ejemplo, es el matrimonio gay, cuando el artículo 32 clarísimamente dice el hombre, como dijo antes Andrés, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, el hombre y la mujer. Ahí es si solo el espíritu progresista de interpretación creativa de la Constitución ha permitido que se obligue a la Constitución a decir exactamente lo contrario de lo que decía literalmente. Eso es lo que los conservadores, y yo diría los juristas sensatos, sean conservadores o progresistas, no deberíamos aceptar, ¿no? Porque implica la destrucción de la seguridad jurídica.
Me permito un apunte. La Constitución española, en el anteproyecto, en el artículo 15, no se decía todos tienen derecho a la vida. Se decía toda persona tiene derecho a la vida. Y precisamente el cambio a todos tienen derecho a la vida se entendió como una amplitud del asunto, porque lo de la persona ya intuía que iba a ser por nacimiento, ¿no? Sin embargo, eso no sirvió de nada, ¿no? En el fondo, y vuelvo a mi primer título de mi intervención, en el fondo hay una batalla cultural que es la que va a decidir qué es lo que dice o no dice la Constitución. Hasta aquí hemos llegado hoy.